Romanos, capítulo número 8. Amén. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Bájamele un poquito al micrófono, por favor. El jueves anterior cerramos el capítulo número 7 y estuvimos hablando del pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Y que lo que no queremos, muchas veces eso hacemos. Lo que no debemos de hacer, eso practicamos. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí en esta semana odiamos? En esta semana guardamos resentimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta semana hablamos de alguien? No deberíamos de hacerlo. Pero lo que no debemos de hacer, eso hacemos, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque aunque seamos justificados, porque aunque tengamos una nueva, oiga bien, vida en Cristo Jesús, el pecado habita y mora en nosotros siempre. Entonces, oiga bien, usted y yo, día a día, debemos de combatir ¿el qué? El pecado. Y la mejor manera de combatir el pecado, ¿cuál es, iglesia? Es estando cerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, oiga bien, si yo me hago llamar hijo de Dios y digo que he nacido de nuevo, entonces ya no soy esclavo del pecado. Entonces el que gobierna mi mente, mi corazón, ya no es el diablo, ya no es la muerte, sino que el que gobierna mi corazón y mi mente es el Espíritu Santo de Dios. Espere. Entonces, debemos de dejar que el Espíritu de Dios, oiga bien, nos gobierne. Estaba a punto de dejarme, ¿verdad?, de gobernar el Espíritu de Dios con la bocina, ¿verdad? Pero a lo mejor la apagué. Así es que debemos de tener, oiga bien, ese acercamiento a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para poder vivir una vida práctica. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Entonces, oiga bien, el Espíritu Santo va a empezar a actuar en nosotros, que cuando querramos hablar de alguien, nos vamos a morder la lengua. Y entonces vamos a practicar lo que no debemos de hacer, eso no hacemos. Cuando yo quiera hablar de cierta persona, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a conocer en mi mente y en mi corazón que no le agrada a Dios. Entonces, oiga bien, como cristianos debemos demostrar, debemos de modelar, oiga bien, que Cristo mora en nosotros. Entonces, en el capítulo 7, el apóstol Pablo nos habló del pecado que mora en nosotros. Que la ley lo único que nos muestra es que estamos condenados, es que somos pecadores, es que estamos actuando de una mala manera. En el capítulo 5, ¿se acuerda que vimos un poquito de los frutos de la justificación? Pues ahora en el capítulo 8 aparece otro de los frutos. Y ese otro de los frutos que aparece de la justificación y de que Cristo nos salvó en la cruz del Calvario, ¿cuál es? Es que ahora vivimos y andamos y desayunamos y almorzamos y cenamos y nos vamos a acostar ¿en qué? En el Espíritu Santo de Dios. Y oiga bien, y dice la Escritura, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para los que están en quién? O sea que eso es ¿para quiénes? Para cristianos, para creyentes, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Cuando dice que no andan conforme a la carne, es porque no andan en el pecado, es porque ya no son, oiga bien, adictos o esclavos del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Qué era lo imposible para la ley? Correcto, salvar, justificar y perdonar. Eso era lo imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te doy gracias en esta noche de jueves. Espíritu de Dios, toca mi mente, mi corazón y utiliza mi voz, que sigamos aprendiendo acerca del mensaje de la carta a los romanos, Dios, el cual, el punto principal es que hemos sido salvados, comprados a través de la sangre de Cristo y justificados en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oiga bien, del capítulo 8, en los versículos del 1 al 4, Dios, a través del apóstol Pablo, oiga bien, nos quiere mostrar que usted y yo hemos sido libres de la ley del pecado. Y que esa libertad que Cristo, oiga bien, me ha dado en mi vida, es una libertad total. No es una libertad condicional, no es una libertad, oiga bien, pasiva, sino que es una libertad que me ha hecho libre. ¿Y libre en quién? Y libre en Él. Entonces, oiga bien, si yo he obtenido a través de Cristo esa libertad y ahora vivo en el Espíritu de Dios, entonces yo no puedo ser esclavo, oiga bien, del pecado, y no puedo ser esclavo de ¿qué? De mis concupiscencias. Y ese es el problema del cristiano, que nuestras concupiscencias, oiga bien, nos juegan la vuelta. Porque como dice el epístola a Santiago, ¿a dónde empieza todo? Aquí empieza todo. Aquí usted empieza a trazar el plan, como muchas veces lo he dicho. Aquí el hombre empieza a trazar el plan y dice, hoy voy a invitar a comer a la secretaria. Y lo primero que hace es que pasa por el cajero sacando los 20 pesos, para que en su estado de cuenta no aparezca que fue a comer a un restaurante. Póngale ojo, hermanas. Entonces ya lleva los 20 pesos para el trabajo. Y dice, le voy a llevar un chocolatillo, lo pasa comprando. Y cuando pasa enfrente de la compañera, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Mire lo que le traje. ¿Qué está haciendo? Trabajando. Eso ya lo planificó, hermano. Pero ¿y que no somos libres, pues? Que no hemos recibido la libertad en Cristo Jesús. Pero oiga bien, ha planificado todo, pero desde el momento que él se levantó hasta el momento que él va con la compañera en el carro hacia ese almuerzo, el Espíritu Santo le va diciendo, ¿qué haces aquí? Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Por qué vas con ella si no es tu esposa? Para el mundo es el subconsciente, hermano. Para nosotros es el Espíritu de Dios. Y lo vas a hacer. Y te vas a ir. Y el Espíritu trabajando, hermano. Y van a comer y como todo salió bien, se van para la calle de los locos. Y dentro del cuarto de ahí, de la calle de los locos, todavía le dice el Espíritu Santo, estás a tiempo, salí corriendo, andate. Pero como las concupiscencias, todo el pecado que yo planifiqué aquí, me cautivó, oiga bien, me dominó y me apartó de la presencia de Dios, caí en la trampa. Pero la palabra dice que usted y yo ahora vivimos ¿en qué? En el Espíritu.
Entonces, si yo vivo en el Espíritu, no me voy a someter a la carne, porque la carne es pecado, es inmundicia. ¿Me voy a someter a qué? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien, la liberación en Cristo de la condenación es plena, es activa. Y oiga bien, y como dijo en el capítulo 7, ¿quién me librará de la muerte? ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces, como cristianos, oiga bien, hemos recibido esa liberación. El ejemplo es bien burdo, pero ¿cuántos de alguna vez aquí han tenido una mascota? Usted la tiene amarrada. O sea, vamos a suponer que está amarrado al pecado. Pero cuando usted le quita el lazo al perrito, ¿qué siente ese perrito? Libertad. Pues eso es lo que hizo Cristo en nosotros. Vino, cortó el lazo del pecado y ahora nos ha dado en libertad. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos vida, y no solo vida, sino que vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque vivimos, oiga bien, en el Espíritu. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Porque Él nos ha dado un nuevo ADN. Porque Él me ha dado una nueva vida. Y oiga bien, y ya no soy un condenado. Hoy soy un hijo de Dios que estoy esperando, oiga bien, ser parte de la resurrección de Cristo. Y oiga bien, e ir a gozar las bodas del Cordero. Entonces, oiga bien, usted y yo ya no somos esclavos, ya no podemos ser dominados por el pecado, sino que debemos de vivir una vida plena en el Espíritu de Dios. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, oiga bien, ya no andamos en la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu de Dios. Y es por eso que el creyente no debe, oiga bien, de olvidar de leer la Biblia. No debe de olvidar practicar su oración diaria. El mismo apóstol Pablo dice, aquel que mire que esté firme, mire que no caiga. Y a veces, oiga bien, ese es el problema del cristiano. Porque creo que porque ya predico, porque canto, porque soy líder de la iglesia, porque soy diácono, porque sirvo la Santa Cena, entonces me empiezo a acomodar y a dormir en mis laureles, y viene el enemigo y llega como león rugiente, ¿ve? A través de una leona o un león, y me lleva. A través de un par de amigotes y me dicen, vamos a cenar, y estando allá me duermen, así dice el cristiano. Me pusieron una pistola, no, con su whisky gana, agarró la cerveza y se la tomó y pateó el alambre. ¿Por qué? Porque, oiga bien, nos distanciamos del Señor, pero aquí dice, oiga bien, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, oiga, si Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, entonces, ¿quién habita en mí? El Espíritu de Dios. Y si el Espíritu Santo habita en mí, entonces en mí hay amor, en mí hay gozo, en mí hay paz, en mí hay benignidad, en mí hay piedad, en mí hay mansedumbre. Entonces, oiga bien, el Espíritu de Dios gobierna mi mente, entonces usted y yo empezamos a vivir, oiga bien, ¿y andar en qué? ¿En el gozo del Señor? No, en el sumo gozo del Señor. Ya no en el gozo del Señor, en el sumo gozo. ¿Por qué? Porque el sumo gozo está más arriba del gozo. ¿Cuándo? Cuando yo vivo y camino en el Espíritu. Ahora preguntémonos, ¿cuántos de nosotros hoy caminamos en el Espíritu? ¿Cuántos de nosotros hoy guardamos estos ojitos, estos oídos y esta boquita para Dios? Si la mejor manera de mostrar nuestro testimonio, hermano,
muchas veces es quedándonos callados. Dice un famoso predicador, Spurgeon, que si hay necesidad para presentar a Cristo, hable. Oiga, si hay necesidad para hablar de Cristo, hable. Si no, con su testimonio va a hablar. Pero lo que menos muchas veces hacemos los cristianos es presentar al Cristo resucitado delante de los demás. ¿Sabe por qué? Porque no hemos muerto al pecado, todavía seguimos siendo esclavos de él. Entonces, oiga bien, la liberación de Cristo nos la dio en la cruz del Calvario. Entonces, el hombre, oiga bien, se puede ver de dos maneras: o en la carne o en Cristo. El hombre carnal, oiga bien, es el que viene de Adán, y el hombre espiritual es el que nace en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que eso lo vimos también en el capítulo 7, va? Donde Pablo agarra el matrimonio y dice que la mujer va a ser, oiga bien, absuelta del matrimonio cuando el marido muera y ella pueda casarse. Entonces, oiga bien, Adán muere en nosotros y ahora nosotros nos hemos casado ¿con quién? Con Cristo Jesús, y ahora usted y yo, oiga bien, hemos sido libres del pecado y de la condenación. Entonces, los que están en la carne viven en Adán, moran en Adán, están en condenación y oiga bien, y son conquistados por el pecado de su corazón. Pero la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, o sea que no es para todos. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, o sea, todas. ¿Cuáles cosas? Las que van a salir de nuestro interior. Porque lo que antes hacía en la carne, hoy ya no lo hago. Y ahora lo hago a través del Espíritu de Dios que mora y vive en mí. Entonces, oiga bien, eso me lleva a tener la plenitud del Espíritu y vivir en Él. Porque cuando usted vive en el Espíritu, quiere que le diga algo, no se anda fijando en lo que está allá afuera. Otros progresan y a usted no lo da roña, porque usted no está viendo a ellos, no los está viendo a ellos. Porque usted tiene más, oiga bien, lo que más necesita en su vida, que es Cristo Jesús, que le ha librado de la condenación eterna. Pero también, oiga bien, están aquellos que vivimos en Cristo Jesús. Y oiga bien, y Cristo Jesús es el que nos da vida, es el que nos levanta, es el que nos restaura, es el que nos anima, es el que nos fortalece, es el que está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y oiga, y es el que trabaja en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien, la única manera que el creyente puede vivir una vida apegada a Cristo es viviendo en el Espíritu. Pero muchos, lo que vivimos a diario, es distante del Señor, hermano. Y en su entorno pueden haber personas que se hacen llamar cristianas, pero son malcriados, pero beben, pero fuman, son infieles, le pegan a sus mujeres. En su entorno, oiga bien, hay mujeres que llegan con el ojo morado, con los brazos morados, golpeadas, atribuladas, tristes. ¿Sabe por qué? Porque viven con un cónyuge que no es cristiano. ¿Sabe por qué? Porque su elección no fue en lo espiritual. Porque su elección fue en la carne, en la emoción. Pero Dios dice que todo hijo de Dios, oiga bien, debe de vivir en Cristo Jesús. Y toda aquella persona que hace y vive con los deseos de la carne, le es necesario nacer de nuevo. Entonces, oiga bien, la liberación del hombre, la liberación de la persona, la liberación de la creación de Dios, que es procreación de Adán,
necesita ser libre de Adán, oiga, para recibir salvación y vida eterna. Lo que Lutero descubrió, oiga bien, y lo que Pablo afirma en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, oiga bien, lo que Lutero descubrió y lo que Pablo afirma en el versículo 3 es que la ley, o mejor dicho, las obras de la ley, no podían liberar al hombre de la condenación de Dios. No porque la ley era mala, sino por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué? Porque el pecado que habita en mí no dejaba que la ley funcionara. Y se la voy a poner fácil con las leyes de tránsito. Toda la Chultipán tiene doble línea amarilla. Es la ley. Y la ley me dice que yo no puedo doblar a la izquierda, ni a la derecha. La ley dice que como es doble línea amarilla es pecado si yo me la cruzo, que debo de ir hasta el siguiente redondel, hacer la vuelta y regresar. Pero como el pecado que habita en mí, ¿qué me dice? No viene nada, pastor. La calle está sola, aventátela. ¿Y qué hace el pastor? Se la avienta. Ajá. No va al redondel. Claro, yo le jugué la vuelta a la ley, ¿sí o no? Pero si en la esquina está un PNC y me para, son 53 lucas, hermano. Pero el pecado que habita en mí me llevó ¿a qué? A transgredir la ley. Pero no me salva, me condena. En cambio, Cristo Jesús me dice, andaste al redondel porque te voy a evitar y a salvar de la multa. Entonces, como vivo en el Espíritu, yo me voy a ir ¿hasta dónde? Hasta el redondel a dar la vuelta, hermano. Y es lo mismo que todo cristiano debe de hacer. ¿Por qué? Porque el pecado ya no habita en nosotros. Entonces, lo que la ley no podía hacer, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Y de qué forma? Enviando a su Hijo a morir por usted y a morir por mí. ¿Para qué? Para darme salvación, para librarme de la condenación y ahora darnos esa libertad que el mundo no nos puede dar. Ahí anda mucha gente, oiga bien, buscándole solución a sus problemas, buscándole solución a su vida. Hay mucha gente, oiga bien, que anda buscando el mejor psicólogo, que le pueda orientar, que le pueda ayudar a salir, oiga bien, de su estrés, a salir de sus problemas, de sus dificultades, de sus problemas emocionales, a salir de la depresión. ¿Y por qué no buscamos a Dios? ¿Sabe por qué no buscamos a Dios? Porque requiere compromiso. Por eso no busco a Dios. Mejor le voy a regalar los 35 pesos al psicólogo porque me escuche 30 minutos. Ajá, dice el Señor. Ajá. Ah, qué bueno. Mire, y eso es todos los días. No, fíjese que a veces en la mañana o a veces en la tarde. Mañana a veces y a veces en la noche. Ajá. ¿Y con quién vive? Ah, vivo con mi esposa. ¿Y cuántos hijos tiene? Y ahí le sacó todo el... Venga mañana, otros 30 pesitos. Pero ¿qué dice el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. No estoy en contra de los psicólogos. Esa es una profesión y es ciencia. Pero ¿por qué no mejor pruebo a Dios primero? ¿Por qué no le doy el beneficio de la duda a Dios? ¿Por qué no digo, voy a ver si es verdad lo que los cristianos dicen, que en Cristo son más que vencedores? En medio de la prueba, en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, iglesia. Y envió a su Hijo por usted y por mí. Entonces, oiga bien, hay un contraste entre estar en la carne y estar en el Espíritu. ¿Y eso quién lo va a notar? Primero su familia, en su trabajo, en su entorno. Deje una semana de leer la Biblia, de congregarse y de no orar, y me cuenta la siguiente semana.
Si es que viene. Si es que viene, si es que logra venir. La carne se desenfrena, el pecado empieza a gobernar y oiga bien, y nos lleva a andar por la calle de la amargura. Así es que si en su casa hay un amargado, es porque está en pecado. Por lo menos emocional, porque tiene un corazón resentido, porque solo pasa enojado con los hijos, con la esposa, con el Señor. ¿Por qué? Si estamos en Cristo Jesús. No le estoy diciendo, Buzo Rodrigo, ahí. Así es que, entonces, el pecado ya no habita, muy fuerte habla el pastor. Entonces, oiga bien, el pecado que habita en nosotros empieza a gobernarnos. ¿Y qué empieza a hacer? Nos empieza a destruir, nos empieza a interferir y nos empieza a alejar ¿de qué? De la gloria y la presencia de Dios. Entonces, hay un contraste. Vamos al versículo del 5 al 11. Ahí va a disculpar, pero se me olvidó mandarme la presentación ahora. Por eso no está ahí en la pantalla. Pero estamos aprendiendo, iglesia. Entonces, del versículo 5 al 11 habla del contraste y dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice, iglesia? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que estamos casados pueden notar en su cónyuge cuando anda en la carne. No quiere ser el altar familiar. No lo vio orando en la mañana. Solo anda enojado con la otra gran palabrota. ¿Ah? Es intolerante, no a la lactosa, a los hijos. Anda en un estado de amargura pleno todo el día. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Porque si el día no comienza bien, ¿cómo va a terminar? Va a terminar mal. Y en la mañana lo primero que hizo usted con su pareja fue discutir. Porque ese día no oraron juntos, no se agarraron la mano para orar. Y la señora de Ribete no le puso los panes. Entonces, iba acumulando durante todo el día. Pero como no oré, oiga bien, con la idea de que nos levantamos tarde. Entonces, ahí voy a orar en el camino. Se encuentra con una gran trabazón, hermano, que lo que va haciendo es enojado, pitando porque no se mueven, y mira ese que no puede manejar. Y una gran discusión en el carro, hermano. ¿Por qué? Porque no empezamos las cosas bien. Porque los que son de la carne muestran las cosas de la carne. Entonces, cuando usted anda en el Espíritu, y en la mañana la señora se levantó un poco enojada porque está en un proceso natural, ¿verdad? Porque está con su periodo y ya se ha levantado de mal carácter. Usted, como es espiritual, ¿qué va a hacer? Va a soportar a su idónea. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque usted ya conoce los días, hermano. Entonces, como usted ya conoce esos días, ¿qué va a hacer? Orar un día antes al Señor para que usted pueda vivir en paz. ¿Por qué? Porque usted es espiritual. ¿O no? O al final de mes usted sabe que su esposo anda bravo. ¿Por qué? Porque ya no hay. Entonces el Señor está bravo porque hay que pagar el agua, y todavía no han abonado. Y llegó el día de pago, y oiga bien, y usted pensaba pagar todo en la mediodía, y en la empresa abonaron hasta las 6 de la tarde del día de pago. Entonces usted como esposa, para no entrar en conflictos, ¿qué debe de hacer? Orar, si es espiritual. Y si ninguno de los dos en esa semana anduvo espiritual, entonces van a armar el ring y van a empezar a cantar
métele la Nelson, la quebradora y la tirabuzón, ¿ah? La canción de los luchadores. ¿Y quiénes van a sufrir? Los hijos. ¿Y quiénes van a pagar los platos rotos? Los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque la carne nos domina. Y ese es el contraste. Ese es el contraste, oiga bien, que hay entre los que son de la carne, que son de Adán, y en los que somos espirituales, que son de Cristo. Porque muchas veces usted ya pelea en silencio. Usted pelea en silencio. Hoy con textos peleamos, ¿va? ¿Ah? Y en el WhatsApp, va a whatsappearse con la señora, va. ¿Por qué? No lo deberíamos de hacer, pero como usted ya es espiritual, ¿qué pasa? Entonces dice, no voy a hacer bulla. Antes era un gran gritón en su casa, hoy ya no lo es. ¿Por qué? Porque vive en el Espíritu, porque es alguien espiritual. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, oiga, es muerte. Y cuando habla de la carne, siempre debe de ser el pecado. Entonces, el pecado que no debe de gobernar mi vida, me empieza a gobernar y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque ocuparse de la carne es muerte. Y que no son cristianos esto. Esa es la acusación del pecado, del error. Acaban de venir del culto y ya se agarraron. Y los vecinos están con la pierna cruzada y con la bolsita de palomitas de maíz ya comiendo, porque ya empezó el show. ¿Ah? Eso pasa en las familias cristianas, hermano. Quizás en la suya no, porque vive solo. Ajá. Pero cuando pasa enfrente del espejo, ¿y vos qué me ves? Le dice. Ajá. Son los frutos de la carne. Y oiga bien, y dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es ocuparse de la carne? Morir a lo espiritual y empezar a fijarnos en lo que está allá afuera. Porque ¿por dónde entra el pecado? Dice la Biblia. Por los ojos. Y ahora por los celulares, hermano. Por lo que vemos en las redes sociales. La tecnología es buena, pero es mala también. Y a través de la tecnología nos estamos contaminando. Pero mire lo que dice la segunda parte. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte, es acusación, es transgresión, es perder las bendiciones de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y no hay mejor cosa que tener una casa llena de paz, llena de vida. No hay mejor cosa, oiga bien, que su familia, que su matrimonio esté bajo la bendición de Dios. Porque usted se acuesta en paz, se levanta en paz, camina en paz. Ya los hombres tenemos la suficiente paciencia para esperar que la señora se aliste e ir a hacer el mandado. Porque la señora dijo, este ya no entendió por gusto, y agarró las pantuflas y las fue a meter al ropero. Porque ella ya no va a pelear. ¿Sabe por qué? Porque está llena de paz. Porque ya el Señor agarra la escoba en casa y hace la limpieza. Porque ya sabe que Él le tiene que ayudar a la señora para que todo vaya en paz. Porque ya sabe el Señor que es injusto que la señora se levante a sacar la basura a las 5 de la mañana. Entonces viene el hombre y saca la basura en la mañana. Porque la señora la saca, pero no la saca contenta. Y dice, este aragán que no la saca, dice la señora. ¿Va? Y le dice el esposo, ¿qué dijiste? Lo que oíste. Se pierde la paz. Pero dice,
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, sosiego, tranquilidad, armonía en casa. Porque todos los que estamos aquí en más de una ocasión hemos pasado procesos de enojo en casa, de pleitos en casa, de riñas conyugales, de riñas con la señora. Y qué feo es irse a acostarse enojado. Como decían por ahí, espaldas planas, ¿verdad? El otro viendo para allá y el otro viendo para allá. Y cuando dicen buenas noches, va, no hay besito. ¿Y cómo es? Buenas noches, buenas noches. Ahí nos toca. ¿Ah? Hasta en inglés, dije el hermano. Y tuvo una mala noche. Más con los calores que están haciendo. No se pudo dormir, amaneció desvelado. ¿Y qué le costaba decir? Mira, perdóname, discúlpame, me equivoqué, pero durmamos en paz. ¿Y usted cómo duerme? Tranquilo. ¿Por qué? Porque vive en el Espíritu, hermano. Esas son las diferencias. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, oiga, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que dos jóvenes solos en una casa, oiga, que son novios, esos jóvenes son un tráiler sin frenos en una bajada. Esos son los designios de la carne. Por eso un joven con una novia no pueden estar solos en casa. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es puerco. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues. Y si el pecado empieza a gobernarme, me voy a volver en enemistad con Dios. Y no estamos hablando de perder la salvación, lo voy a aclarar. Estamos hablando de que me estoy distanciando de Él y que la mano de Él va a llegar en un momento que no me va a alcanzar. El callado ya no va a llegar y entonces voy a caer en el estado de hijo pródigo. Y cuando esté todo fregado, todo amolado, todo sufrido, todo fregado, entonces voy a elevar mis manos al cielo y le voy a decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué va a decir el Señor? Si vos te fuiste. Porque los designios de la carne es enemistad ¿con quién? Con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿O usted cree que Dios se agrada cuando un cristiano tropieza? No, hermano. El Señor dice, ¿cuánto te advertí, pero no hiciste caso? ¿No escuchaste el consejo? Antes estabas a punto de cometerlo y te mandé la advertencia y te hiciste el sordo. Y me aparté de Dios y vino una separación de Dios. Y oiga bien, y la carne empezó a consumir mi cuerpo y me empezó a pasar factura. Como a muchos. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros, oiga, se está refiriendo a los creyentes, no vivís según la carne, lo vuelve a repetir, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿cómo se conoce un creyente? ¿Por los dones o por los frutos? Por los frutos. Entonces, hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, hermano. Son simpatizantes del Evangelio. Por eso, oiga bien, dice que el que es nacido de nuevo
es del Espíritu de Dios. Y la carne ya no nos gobierna, quien nos gobierna es el Espíritu de Dios. Y por consiguiente debemos de dar testimonio que somos hijos de Dios. Y debemos de reflejar al mundo que Dios mora en nosotros. Debemos de reflejar a la sociedad y a nuestra familia, oiga bien, que Él es el dueño y Señor de mi vida. Y que Él es el que está conmigo. Entonces, oiga bien, los que están en Cristo viven, oiga, una realidad diferente a la de los demás. ¿Por qué? Porque su enfoque cambia. Porque usted empieza a ver con una óptica de fe lo que empieza a acontecer en esta sociedad. Entonces, como usted ve con otra óptica lo que está aconteciendo en el mundo, entonces usted se vuelve más espiritual y empieza a ver los propósitos de Dios en medio de los problemas. Entonces, cuando a usted le quitan el empleo, dice, ¿por qué me habrán quitado mi trabajo? Por esto y por esto. Y si se lo quitaron porque usted era un pan de Dios y se lo quitaron, hermano, es porque Dios le va a dar algo mejor. Pero si yo saco un inventario, llegaba tarde, me venía antes, no pedía permiso, hasta suerte había tenido que no me echaban por abandono de trabajo. Pero como le servía la carne, se acostaba a las 3 de la mañana, que iba a andar llegando temprano al trabajo. Entonces, los vecinos de la carne me empezaron a pasar factura, ¿va? Y me empezaron a condenar hasta que perdí mi trabajo. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, oiga, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y dice, vivificará aquí y hasta en la eternidad. Entonces, por ello, oiga bien, el cristiano debe de vivir siempre en el Espíritu. ¿De qué manera vivimos en el Espíritu? Sometiéndonos a la perfecta voluntad de Dios. Oiga bien, no creyendo que por mis buenas acciones, oiga bien, o porque regalo cosas, soy un hijo de Dios. No, porque Él me ha dado una nueva identidad. Porque Él me ha dado un Espíritu Santo que mora y gobierna mi vida y tiene sometida la carne. ¿Quién la tiene sometida? El Espíritu, no yo. La carne no puede someter al pecado. ¿Por qué? Porque es pecado. Pero el Espíritu Santo de Dios sí puede someter a la carne y al pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene autoridad sobre la carne, sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón. Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu. Que no dejemos que la carne habite y gobierne nuestros corazones. Ayúdanos a morir día a día a los deseos de la carne, a vivir una vida espiritual, a buscar más de ti a través de la palabra, a través de la oración, a través de mi culto racional, a través de dar un buen testimonio, Señor, donde camino, donde vaya, a dejar que el Espíritu de Dios gobierne mi cuerpo, mi carne, y haga morir en mí los deseos, las pasiones de la carne. Que pueda mostrar, modelar quién es el Rey y Señor de mi vida. Ayúdanos, oh Dios, a no desear lo que el mundo ofrece,
sino anhelar y desear tu presencia todos los días de nuestra vida. Que no esperemos llegar a la eternidad para conocer tu plenitud cuando la podemos conocer estando acá en la tierra. Donde podemos reflejar que tú moras en nosotros. Donde podemos reflejar que tú estás en nosotros. Y que aquellas personas que andan buscando solución a su vida, aquellas personas que están en derredor nuestro y están a punto de tomar una mala decisión, a envolverse en una relación fuera del matrimonio, a regresar a la bebida alcohólica, a regresar a la drogadicción, a tomar una mala decisión que va a traer sufrimiento a su hogar, a sus hijos. Señor, que podamos modelarles una vida espiritual, que vean que somos personas apartadas para ti, que no hay necesidad de hablar, sino que vean nuestras actitudes, nuestra manera de ser, de desarrollarnos. Y si es posible, que podamos ser parte de la conversión a sus vidas, llevándoles el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Gracias por esta hermosa noche, gracias por los milagros, gracias por cada una de las familias acá presentes, así como aquellas que nos ven a través de la Iglesia del Aire. Gracias por la vida, Señor, de Rodrigo Andrés, llénalo de mucha salud, guárdalo y protégelo, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier virus. Bendice a sus padres, Dios, y bendícenos a cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, que podamos llegar con bien. Líbranos de cualquier peligro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Rey, iglesia. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y sábado 4 de la tarde, evangelismo aquí en la zona. Bendiciones para todos.